Última hora desde Houston de hace un par de horas. Portugal igualó a 1 frente a la República Democrática del Congo en su primer partido. En la cancha se vio apenas la mitad de la historia de este debut mundialista, porque mientras Cristiano Ronaldo se metía al vestidor clavando la mirada en el pasto, en la zona de prensa lusa algo raro se movía, algo que pronto reventaría como una bomba total. Nadie se lo esperaba, con Portugal ganando desde el minuto 6 gracias a que João Neves metió un cabezazo que adelantó a un cuadro con el control total. Pero ya sabemos que el fútbol te cambia todo en un instante. Justo eso pasó en cuanto el árbitro marcó el cierre de la primera mitad. Lo que vino después en el terreno sorprendió a todos. Y lo que se filtró desde la interna fue todavía peor. ¿Qué notaron con exactitud los reporteros portugueses para hablar ya de vestidor roto? La palabra tensión empezó a retumbar en todos los medios de Lisboa justo al sonar el pitazo final. Al final todo quedó marcado por una escena que se repitió 2 veces en la segunda parte en Bruno Fernández, abriendo los brazos. Suplicaba por una pelota que nunca le tiraron. Esa duda de por qué Cristiano Ronaldo no habilitó a su compañero en plena prisa por romper el empate, tiene echando fuego a las redes sociales de Portugal esta misma noche. Aunque eso no es lo más grave. Lo denso vino después, cuando se apagaron los reflectores y se metieron al vestuario. Datos reales hasta el momento. Portugal abrió el marcador vía João Neves, pero el Congo empató sobre el cierre del primer tiempo. Con un testarazo de John Wissa, ya en la segunda mitad, con el juego tablas y la urgencia de sacar el triunfo. Se dieron 2 acciones calcadas que la prensa analiza minuciosamente. En ambas ocasiones, Francisco Conceição rompió por banda derecha para buscar a Ronaldo, y en las 2 jugadas, Bruno Fernández aparecía libre desde atrás. Pedía a gritos el esférico, pero Cristiano optó por jugársela solo las 2 veces, y ambos remates se fueron desviados. Hablamos de 2 jugadas clarísimas, un par de pifias seguidas y un compañero frustrado que se quedó con las manos vacías, viendo cómo se les escapaba la victoria sin poder tocar la pelota. ¿Habrá sido simple casualidad? Medio país se lo pregunta hoy. Es que no se trata de cualquier futbolista queriendo acaparar los reflectores, hablamos del mismísimo capitán del Manchester United. Uno de los mejores volantes de Europa que se plantó en zona de gol 2 veces en 5 minutos y fue ignorado por el tipo que lleva 20 años siendo el referente absoluto de la selección. Lo que esto provoca en la jerarquía interna ya se empieza a notar. El mando ya no le pertenece a uno solo, ahora son 2. Justo antes de la cita que todos saben que marcará el adiós mundialista de Cristiano Ronaldo. Gente cercana al plantel reporta que el enfado del campo no terminó ahí. Se sabe que en el túnel hacia los vestuarios hubo reclamos cara a cara, manoteos, palabras subidas de tono y un ambiente pesadísimo que los reporteros de la zona mixta catalogaron como de alta tensión. Nadie ha querido dar nombres de quienes se gritaron. Exactamente, pero el rumor que corre con fuerza entre los periodistas que cubren a Portugal es contundente. Hubo bronca. De confirmarse esto, estaríamos ante una crisis que va muchísimo más allá de lo táctico, y es un hecho innegable porque lo sacaron a Bola y Oyogo, los referentes deportivos del país, quienes lanzaron una dura crítica tras el encuentro. Bola narró el segundo error, remarcando que detrás de Ronaldo entraba Bruno Fernández pidiendo el pase en vano. Oyogo fue directo al grano contando cómo el líder del United se quedó estático, con los brazos abiertos mirando el tiro por fuera de su compañero. 2 diarios, 2 portadas, la misma toma repetida. Esto no es cuento de un periodista exagerado, es un patrón que Lisboa entera vio en directo. Pero entonces ocurrió lo impensado, algo que cambia de arriba a abajo la lectura de lo vivido en la cancha. Para dimensionar el problema, hay que revisar un poco el trasfondo de este choque en Portugal. Arrancó este mundial con la etiqueta de favorita, luciendo un plantel repleto de figuras en la élite europea, y con la carga emotiva de saber que este será, casi seguro, el último baile de Cristiano Ronaldo. En el papel, el arranque fue inmejorable. Corría apenas el minuto 6 y ya ganaba Portugal. Golazo de cabeza de João Neves, tras un servicio preciso de Pedro Neto, con la grada pintada de rojo y verde. Parecía que sería una jornada tranquila, pero el conjunto africano no venía de paseo. La República Democrática del Congo, metida atrás casi todo el encuentro, halló su recompensa cuando nadie lo veía venir, justo en el último suspiro del primer tiempo llegó otro frentazo, esta vez de John Wissa.
significó el primer gol en la historia de esa nación africana, dentro de un mundial. Esa igualdad modificó radicalmente la dinámica del choque, y justo ahí, arrancando el complemento, aparecieron los primeros indicios de este embrollo que hoy desveló a todos. ¿Recuerdan lo que planteábamos al inicio sobre que detonó con exactitud el rumor de la trifulca en las duchas? Todo encaja al repasar lo que el estratega luso, Roberto Martínez, soltó ante los micrófonos al acabar el cotejo. Martínez, usando un tono que muchos juzgaron como extrañamente protector, pidió calma. Afirmó que convenía errar en la fase de grupos para enmendar el rumbo a tiempo, aceptando abiertamente que había fallas individuales por corregir dentro de la plantilla. Dicha declaración del timonel, lanzada minutos después del supuesto roce entre sus figuras, no le pasó de noche a ningún analista atento. La interrogante que empieza a flotar ahora es bastante más incómoda. ¿Se refería Martínez únicamente a la mala puntería de Cristiano o mandaba más bien un mensaje en clave sobre algún suceso del vestidor que todavía no sale a la luz? ¿Es que hay un abismo entre respaldar a tu estrella por errar 2 de gol y pretender sofocar un incendio antes de que huela a quemado? Pero eso era solo el preámbulo de lo que terminaría de estallar esa misma noche. Lo que le da un vuelco total a la trama es esto. Conforme a las primeras informaciones de los enviados lusos que siguen el día a día de la selección, Cristiano Ronaldo mostró una actitud muy áspera en la zona mixta cuando cuestionaron su bajo rendimiento. No fue el típico enfado por el resultado, sino una postura que encendió las alarmas sobre el estado anímico del capitán tras el encuentro. Y aquí es donde el asunto da un giro que obliga a replantearse todo lo anterior, porque si Cristiano ya venía cruzado en la zona de atención a medios antes de filtrarse lo de Bruno Fernández, eso significa que su descontento no nació meramente del roce con su compañero, obedecía a algo más profundo, algo que ya le quemaba por dentro mucho antes del silbatazo final. Y si el verdadero dilema no es que le reprochó Bruno Fernández a Cristiano Ronaldo en el vestuario, sino que le ocurre a Cristiano en su sexto y definitivamente último mundial, Cristiano cuenta ya con 41 años. Alcanzó la marca de Lionel Messi con 6 Copas del Mundo disputadas, un hito del que casi nadie puede presumir. Pero las postales ante el Congo no reflejaron al Cristiano de Rusia 2018 o Qatar 2022. Se vio un Ariete totalmente anulado, aislado del grupo y errando 2 jugadas que en sus años dorados habría mandado a guardar con los ojos cerrados. Lo más extraño vino luego, cuando la propia prensa portuguesa comenzó a debatir si Roberto Martínez tendría que sentarlo en el banquillo o repartir el peso del ataque de otra manera. Sobre todo viendo el nivel que desplegó Bruno Fernández a lo largo del juego, frente a un Cristiano que, según las estadísticas, casi ni tocó la esférica en el área rival. Esa es la cruda realidad, de la que nadie se atreve a hablar todavía. ¿Cómo se maneja el liderato cuando el ídolo de todos da muestras claras de declive en el torneo de su despedida? ¿Soñada? Aquí brota el dato que amarra todo. A los registros oficiales indican que Cristiano Ronaldo dispuso de su primera opción clara bien pasados los 40 minutos de juego. Casi toda la primera mitad se la pasó gesticulando y pidiendo pases a sus compañeros sin que nadie lo buscara. Su primera oportunidad real llegó recién al minuto 68. Francisco Concei o desbordó por el carril derecho y tiró una diagonal matona. Cristiano remató con el arco de frente, pero la mandó rozando el poste izquierdo, mientras Bruno Fernández, ubicado justo a su espalda, ya levantaba las manos reclamando que la dejara pasar. Apenas 6 minutos después, al 74, la escena se calcó con Seisons y escapó otra vez. Lanzó de nuevo el centro retrasado, y Cristiano volvió a perdonar solo. Esta vez el balón se abrió demasiado, y a todo el estadio se le ahogó el festejo en la garganta. O sea, el mismo escenario, pero con los roles invertidos. Si en el segundo lapso Bruno Fernández exigía la pelota en vano, durante el primer tiempo, era Cristiano quien reclamaba sin que nadie consiguiera habilitarlo. 2 quejas idénticas, ignoradas en el mismo duelo, pero de bando a bando. Mera casualidad, o la evidencia más contundente de que ese vestuario sufre una ruptura interna que va mucho más allá de un simple reclamo tras el silbatazo final. Volviendo a la duda sobre el peso de las jerarquías en el plantel, esto cobra un matiz muy distinto. Ya no hablamos meramente de una batalla de egos entre 2 futbolistas, sino de un parado táctico que de plano no encuentra
la fórmula para hacer coexistir a un Cristiano Ronaldo de 41 años, que exige balones y protagonismo. Allí en el área, con un Bruno Fernández en la plenitud de su carrera, y a quien el mundo ya ve como el auténtico jefe de la selección. Ya da igual quién le gritó a quién, el dilema de fondo es mayúsculo. ¿Quién manda verdaderamente en ese vestuario luso? Pero lo que descubrieron los enviados que cubren al equipo cambia el panorama. Se filtró que el cuerpo técnico ya traía una estrategia previa al torneo para balancear el rodaje, la cuota goleadora y el peso en la cancha entre estos dos referentes. Ciertos trascendidos señalan que Roberto Martínez charló esto de frente con ambos durante las prácticas previas al debut, buscando anticipar justamente el cortocircuito que terminó estallando ante la República Democrática del Congo. De confirmarse esto, significa que lo del terreno no fue un mero imprevisto, sino la explosión de una tensión que el banquillo ya preveía, e intentó mitigar sin éxito antes de que quedara expuesta ante las cámaras del planeta entero. Y justo aquí aparece la información que da un vuelco total a lo que creíamos. El próximo choque de Portugal será el martes 23 de junio ante Uzbekistán, en el mismísimo escenario de este amargo empate. Así que Roberto Martínez cuenta con poquísimos días para definir el rol de sus astros, que, según se rumora tras bambalinas, andan totalmente divorciados en el campo. Cualquier movimiento que haga en el once titular se leerá forzosamente como un veredicto claro sobre a cuál de los dos le da la razón. El timonel en este conflicto sentará a Cristiano en la banca. Eso provocaría un terremoto histórico, sabiendo que este podría marcar su adiós de los mundiales, o mantendrá la alineación arriesgándose a repetir el drama frente a Uzbekistán. Con todo el planeta analizando con lupa cada gesto entre ellos, Martínez se encuentra entre la espada y la pared. Mandar a la banca a Cristiano Ronaldo, aunque sea un rato, sería portada global de inmediato, y abriría una fisura enorme en un país que lleva 20 años forjando su identidad futbolística en torno a esta figura. Pero no mover nada, repetir alineación y exponerse a otro ridículo contra Uzbekistán representaría un suicidio táctico, confirmando que el estratega vio venir el golpe y prefirió cruzarse de brazos. Existe una tercera vía, que ya barajan varios analistas en Portugal, mantenerlos a ambos en el campo, pero modificando las directrices tácticas para definir quién tiene prioridad de remate, según la zona de la pelota. Sería una especie de pacto de caballeros, silencioso, para evitar que el funcionamiento dependiera del instinto individual a la hora de jalar el gatillo, como ocurrió ante el Congo. De optar por esa salida, aceptarían implícitamente que la ruptura era real y que la dirección técnica tuvo que intervenir para apagar el fuego. Sin embargo, restaba el bombazo más denso de esta novela. Un dato que le da un giro de 180 grados a lo vivido esa noche en Houston. Presten atención. Mientras los reflectores apuntaban al roce entre Cristiano y Bruno, otra versión tomaba fuerza en el entorno del equipo. Allegados al cuerpo técnico, sostienen que el enfado de Cristiano no iba dirigido exclusivamente, ni en primer orden, hacia su compañero. También le enfurecía el planteamiento táctico propuesto para el encuentro. Un detalle que Giselle Verigicu dejaría en una postura aún más comprometida a Roberto Martínez, justo cuando el estratega español requiere el control absoluto de un vestuario observado minuciosamente por todo el mundo. A fin de cuentas, es la última gran función de su máxima leyenda. Si esto se ratifica en las próximas horas, el problema ya no será un simple pleito de dos integrantes del plantel, sino una fractura a tres bandas dentro del camerino portugués. El capitán de siempre, el nuevo líder que pide paso y un entrenador con el reloj en contra, para rescatar la estabilidad de una escuadra que todos daban como candidata obligada al título. Esa es la verdadera gravedad del asunto. Va mucho más allá de un berrinche de vestuario tras un empate amargo. ¿Qué tienen en común las potencias que fracasan en una Copa del Mundo, teniéndolo todo para campeonar? La respuesta casi nunca pasa por el talento de los jugadores, sino por lo que ocurre tras bambalinas son los lideratos rotos y el choque de egos cuando más se urge cohesión. Brasil lo padeció al filtrarse que la plantilla estaba dividida en plena concentración. Argentina vivió algo similar tiempo atrás, cuando el roce generacional entre referentes desató pleitos que salieron a la luz mucho antes de la eliminación. Francia, antes de proclamarse campeona, vivió una crisis tan severa que un futbolista dejó el plantel a mitad de la competencia. Aquello congeló al país y quedó marcado
como el claro ejemplo de cómo se destruye un vestuario lleno de figuras mundiales. La historia del balompié registra grandes plantillas que fracasaron no por falta de talento, sino por no aclarar quién lleva la voz cantante en los momentos de apremio. Y esto trasciende la cancha. Es una ley de poder idéntica cuando dos figuras potentes colisionan dentro de un mismo plan. Ocurre en corporativos, administraciones o cualquier grupo. Al final del día, el dilema es idéntico para todos. Si el monarca histórico muestra flaqueza justo cuando el heredero alcanza su punto más alto, la transición jamás transcurre en paz. Se genera un bache incómodo, donde el grupo duda a quién obedecer, en la hora cero. Siempre hay damnificados en el proceso, antes de que se consolide el nuevo mandato. Justo en ese dilema se halla Portugal. En este preciso instante, cuenta entre sus filas, con una leyenda viviente que quema sus últimos cartuchos, compartiendo vestuario con un estandarte de club que atraviesa el mejor momento de su trayectoria profesional. Según los trascendidos recientes, ambos chocaron cuando el grupo requería total comunión. En pos del mismo objetivo, lo primordial ahora no es descifrar los insultos exactos de esa noche en las duchas, puesto que ninguno de los involucrados ha emitido una postura oficial al respecto. Lo crítico radica en las próximas 72 horas que determinarán si Roberto Martínez sofoca el incendio a tiempo, antes de que la tensión arrase con la concentración lusa, o si el conflicto se traslada al césped contra Uzbekistán ante la mirada de millones, que esperan con el alma en un hilo para ver si Cristiano y Bruno repiten la escena de manotear por pases ausentes. Y aquí salta el porqué de la situación que pasó desapercibido. Cristiano Ronaldo publicó la noche previa al debut frente al Congo un texto enfocado en el orgullo, el coraje y el compromiso de portar esos colores, afirmando que cada encuentro representa un capítulo inédito. Lo redactó con un matiz solemne, casi de ritual, consciente de que no solo se dirigía a sus seguidores, sino a los anales del deporte que lo encumbró. Ese mensaje, lanzado horas antes de la polémica, hoy cobra otra lectura. Ya que si el episodio prometido arrancó su primera hoja, con reproches por balones que jamás cruzaron, con los medios reportando roces internos, un estratega cuidando al extremo sus declaraciones, y el propio capitán abandonando molesto la zona mixta ante los cuestionamientos. Entonces, la primera página del adiós mundialista de Cristiano dista mucho de lo pactado. Se transformó más bien en una cruda llamada de atención, un aviso de lo que enfrenta cualquier referente, por más palmarés que arrastre. Cuando el físico y los años imponen una barrera que el simple pundonor ya no logra derribar, la gran duda queda flotando esa, que nadie en el entorno luso logra esclarecer todavía. Se resolverá este conflicto a puerta cerrada dentro del vestuario, lejos del radar mediático, con la prudencia que exige un proyecto de esta envergadura. O nos tocará presenciar la ruptura total en vivo ante el planeta entero, el día que Cristiano Ronaldo y Bruno Fernández vuelvan a compartir cancha en Houston contra Uzbekistán, con el cronómetro corriendo veloz hacia el desenlace de una era que, hasta hace unos días, todos daban por hecho que concluiría con una historia muy distinta.